Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. No podrá apagar la ilusión y el soñar del más allá. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso del 39 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre. Proclamamos su grandeza. Santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso, maravilloso, grandes profundidades, como solo mensaje de Jesucristo. Pero antes, nos ponemos en las manos ante el consejero, ante el admirable, el Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, envía tus dones, envía tus carismas, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo podemos titular La ceguera espiritual y la psicología. Ay, santo. Mis hermanos, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Usted se pregunta, hermano, una persona que no ve puede guiar a otro ciego. Claro que no, mis hermanos. Pero cuando hablamos de ciego, no es simplemente de ceguera física. Estamos hablando de ceguera espiritual. Una persona que no ve las profundidades espirituales, que no cree, no puede guiar a otro.
Y no es simplemente, como yo le digo a los hermanos, no es aprenderse un capítulo y un versículo, porque aquí está lo que se llama la profundidad, el vivir, es tener una experiencia, un encuentro personal con Jesucristo y una madurez espiritual. Entonces no puede guiar a otro. No caerán los dos en el hoyo. Ay, santo. Un discípulo no es más que su maestro. No lo es. Recuérdense cuando hablábamos del discipulado y los apóstoles. Un discípulo es un aprendiz que va a aprender, un pupilo. Si bien cuando termine su aprendizaje, es decir, de tanto escuchar la palabra de Dios que se convierte en un maestro. Ay, santo. Yo veo hermanos que comienzan a comentar la palabra de Dios cuando intercambian con uno, que uno se da cuenta que están aprendiendo y que tienen el conocimiento. Al menos cuando comparten con uno lo que se llama la palabra, comentándola. Pero yo le exhorto a los hermanos que al escuchar la palabra de Dios, la tratemos de poner en práctica, porque entonces ahí vemos la realidad. Incluso hay cosas de la palabra del Señor que cuando lleguemos a la gloria eterna, nosotros vamos a comprender la palabra de Dios en sus profundidades. Ay, santo. Porque todavía hay tantas profundidades que no la podemos entender. Ahora el Espíritu Santo nos va a hacer entender esas cosas. Dice el Señor, no caerán los dos en el hoyo. Entonces el discípulo no es más que su maestro. Será como su maestro, pero no más. Hay gente que quiere pasársela hasta Jesucristo. Ay, santo. Esto lo voy predicando. Y le quieren quitar el puesto a Jesucristo. No, mis hermanos. El maestro por excelencia se llama Jesucristo. Nosotros somos novaticos delante de Jesucristo. Porque de Él es que aprendemos. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no repara la viga que lleva en el tuyo? Ay, santo. Porque hay gente que quiere saber de todo. Usted lo ve opinando hasta de la NASA. ¿Y qué sabe usted de la NASA? Usted conoce la profundidad de la NASA. Un ejemplo. No son economistas y saben de economía. Y así de cada área saben de todo. Pero señores, podemos tener el conocimiento de algo, pero no podemos profundizar en esas cosas. Dito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano? Es decir, en el problema que tiene, en el pecado que tiene, y no repara la viga que lleva en el tuyo. Ay, santo. Primero tenemos que repararnos nosotros, mis hermanos, para ir a quitarle la paja del hermano que tiene en el ojo. Porque hay gente que no pueden con su problema y quieren resolver el problema del otro. Cada quien que cargue con su cruz. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que lleva en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor. Sácate primero la viga de tu ojo, sánate, es lo que está diciendo Jesús, espiritualmente, que hay una ceguera en ti, hay una oscuridad, y tiene que venir a los pies del Maestro para que pueda sanarnos. Entonces tenemos que sanarnos de tantas cosas
para poder orientar a los demás. Desde el principio que hemos predicado la palabra de Dios, hemos dicho que aquí hay un precio que hay que pagar. Ay, santo. ¿Te va a doler? Es decir, hay cosas que nos cuestan dejar, pero cuando la dejamos son bendiciones. Ay, santo. ¿Te duele? Y el enemigo no quiere que tú seas nueva criatura en él, nueva persona. Ahora bien, mis hermanos, vamos a tocar la parte de la psicología. Quiero aclarar que no estamos en contra de los psicólogos, porque trabajan con lo que se llama la conducta humana, porque esa es su profesión. Ahora, sí estamos de acuerdo de psicólogos cristianos, como tenemos dentro de nuestro ministerio. Nuestra hermana Alessandra, que cuando tiene un caso, lo maneja primero a nivel de psicología. Pero ella no se queda en la psicología. ¿Por qué? Escuche lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. El que se queda a nivel de la psicología, anote esta cita, que la estaba buscando, y a veces la gente dice, ¿y eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. El que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas espirituales, las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no la puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Ay, santo. Es decir, que el que se queda a nivel de psicología no avanza, se quedó ahí. En tiempo atrás, en el cristianismo, había discrepancia con la psicología, definida por lo que es y los efectos que causan en la persona. Trágicamente hoy muchos dentro de la iglesia y algunos sin darse cuenta están siguiendo más un pensamiento psicológico, que es lo que dice el Señor. No te queda a nivel de psicología, avanza. La psicología se ha infiltrado dentro de la parte de la iglesia, mezclándose con el evangelio. Y tal unión es imposible, ya que la Biblia denuncia el pecado y el psicólogo niega el pecado. La psicología, el lenguaje psicológico, por ejemplo, mis hermanos, tiene un dominio absoluto sobre cualquier persona sin esperanza. Hoy los niños no mienten más. Ahora, según la psicología, cuentan solo historias. Escuche bien esto. Entonces se queda a nivel de psicología. No miente, según ellos. El que mintió, mintió. El que pecó, pecó, mis hermanos. Y no se le puede buscar la quinta pata al gato. Tanto como la parte del alcohol, el sexo desenfrenado, es ahora un trastorno. Oigan bien, según el pensamiento psicológico. De hecho, la adicción en sí es tratada como una enfermedad. Incluso la perversión de tocar a los niños, la pedofilia, aparece como un trastorno psiquiátrico. Es un pecado, mis hermanos. El tocar cualquier parte se deja provocar por Satanás, ningún trastorno psiquiátrico. Es una desviación del camino de Jesucristo. Ay, santo. Los hermanos saben cuando en tiempo normal, cuando antes de la pandemia, que oramos por los niños tienen que venir acompañados de sus padres. Eso se llama la seguridad. Vengan cada papá con su muchachito para orar.
porque las cosas del Señor tienen que ser claras, y más con los pequeñitos, hay que cuidarlos. Los papás muchas veces son muy descuidados, y le prestan a sus muchachos, vete por ahí con fulano, con fulana, y se descuida, ¿no? Se hace celoso con sus hijos. Ay, santo. La psicología del mundo para tratar con el pecado es una cosa profunda, mis hermanos. El psicólogo dice, no eres un pecador, eres una víctima. Oigan esto. Ay, santo. El que pecó, pecó, Jesús. Y si no eres pecador, entonces no va a venir a los pies de Cristo Jesús. Eres una víctima, oigan. Y sin importar quién o qué le está victimizando, la persona ya no es culpable de sus defectos y fallas. No, mis hermanos, el pecado no se puede acomodar. Al pan, pan, al vino, vino. Usted mintió, usted mató, usted hirió, usted blasfemó, usted juzgó. Cada parte tiene su razón. Entonces no se le puede buscar. Y por eso yo le digo a los hermanos que cuando lo llevan al psicólogo, cuando lo llevan al psiquiatra y no saben lo que es, y están perdidos los psicólogos cuando no son espirituales, quiero aclararle, porque el psicólogo cuando es espiritual, dice, es una parte que hay que tratarlo en las situaciones espirituales. Hay que sanar esa herida que hay en la profundidad del corazón y que ha afectado su conducta. Cuando una persona es afectada en su conducta, no perdona. A veces usted dice, ¿por qué es que no perdona? ¿Por qué es que odia? ¿Por qué es que esa persona se comporta de esa manera? Y yo se lo digo a los hermanos, recuerdo una persona que me tocó orarle, que era alcohólico en su profundidad, es decir, una persona, ya ustedes saben, que si no se bebía la fábrica de ron, era poquito. Ay, santo. Y recuerdo que hablé con este hombre cuando estaba un chin mejor, porque imagínense, son situaciones profundas. Y él me confesó, escuchen bien, le pregunto, ¿por qué usted bebe? ¿Y por qué no puede dejar de beber? ¿Por qué tiene que beber así, tan compulsivo? Dice él, le diré la verdad. Cuando yo era un muchachito, un niño, mi padre me tomó la cabeza y me arrastró la cabeza por el piso con la tierra. Y yo cogí un odio a mi padre, me está diciendo el hombre. Y a partir de ahí, cuando fui creciendo, me fue llegando esa herida en el corazón y se refugió en el alcohol. Entonces, ¿qué había que sanar? La herida que había de su padre para que él pudiera perdonar. Para sanar esa situación. A veces ustedes ven gente que se comportan de una manera y no podemos juzgarlo. Tenemos que conocer su situación, mis hermanos, y orar por esa persona para que sea liberada por Jesucristo. Pues al orar por ese hombre fue sanado por el Señor. Ay, santo. No supe más de él, pero lo veía cambiadito, limpiecito y buscando del Señor. Ay, santo. Por tanto, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, verso 9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. Ay, santo. Por tanto, mis hermanos, tenemos que vivir según el Espíritu, para que se sanen muchas heridas, que en este tiempo hay mucho trastorno, mucha depresión. Escuche bien, mis hermanos, cantidad de gente depresiva, que usted a veces no sabe ni qué va a hacer por
con tanto. Por tanto, diariamente le pido orar por la persona depresiva, por las penas, la tristeza, la familia, los seres, las personas que han perdido un ser querido, la soledad con esta pandemia. La gente mira hasta sombra, encaramada en los techos, el miedo, hay mucho miedo, la inseguridad, y si se le suma la inseguridad en la calle, imagínese usted, la gente no quiere ni salir. Entonces hay que sanarse eso. Pero cuando usted se llena de la gracia del Señor, ¿qué miedo va a haber? ¿Qué miedo va a haber? Usted los reprende en el nombre de Jesucristo. Usted le ora y los ángeles y arcángeles lo protegen en su alrededor. Ay, santo. Vamos a orar. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje o que van camino a su lugar de trabajo. Bendícele, cuídale y protege. Desde tantas personas, desde Europa, Centroamérica, el Caribe, incluso una hermanita que me dijo, hasta en Grecia escucho el mensaje. Yo no sé cómo llega eso allá. Ay, santo. Pero a través del internet, a través sé que llegaba y no sé cómo lo escuchaba, pero de Curazao, de Europa, Estados Unidos, Centroamérica y todos los rincones de la República Dominicana, de toda la parte. Tócale, Señor. Y donde escuchen este mensaje, puede haber grandes bendiciones para todos, en sanidad, en liberación, en la sanidad emocional que la sana a través del Espíritu Santo. Toca, Señor, todo ese pasado, todos esos miedos, lo depositamos a tus pies. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino. Suscríbete a nuestro canal como el predicador José Luis Mañón y comparte tu mensaje. Conviértete en padrino y madrina. Ve los mensajes en la descripción. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.